En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro, tienes razón. Cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. El Evangelio de este domingo que acabamos de escuchar trae como una energía diferente. Jesús ya proclamó en 3 ocasiones, anunció su pasión, su muerte y próxima resurrección. Encontró confusión en los discípulos, que tenían miedo de preguntarle por aclaraciones. Pero lo que sí se vio claro es que ellos dieron una interpretación personal sobre lo que se les estaba anunciando. Al escuchar que Jesús iba a salir de este mundo, pensaron ellos: ¿quién va a ocupar el puesto? ¿Quién de nosotros estará a la derecha o a la izquierda? ¿Quién de nosotros es importante para que nos pongan en un puesto de importancia cuando ya este maestro se vaya? No entendieron, por supuesto. Hay una bisagra, Bartimeo. Bartimeo anhelaba ver a Jesús, y cuando supo que pasaba, que salía de Jericó, no paró de identificarse y pedirle que tuviera misericordia de él. Y Jesús, por supuesto, lo escuchó. Este Bartimeo se sanó, recobró la vista, vio a Jesús y siguió a Jesús por el camino. Este tuvo una respuesta de discipulado un poquito distinta de lo que la tuvieron los discípulos durante los anuncios de la pasión, que fueron 3. Muy bien. Aparte de eso, hoy entonces se nos presenta un episodio diferente. Jesús ha estado eh, en Jerusalén ya, pero vienen a ponerlo a prueba y vienen a ponerle problemas teóricos para que Jesús los resuelva. Y Jesús ha resuelto todos ellos, ha dado respuestas con una sabiduría y sobriedad espectacular, que entonces aún los ejemplos ridículos de ciertas de las preguntas, Jesús lo desarticula inmediatamente. Y dice el texto de hoy: un escriba, viendo cómo hizo eso, hoy trae una pregunta para él. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Y sí, la pregunta puede no parecer obvia para nosotros, pero para ellos sí. ¿Por qué? Porque los judíos tienen 613 mandamientos. Y entonces usted, todos los que se aprende 613, hay 365 mandamientos negativos, que usted tiene que aprendérselos muy bien de memoria para saber qué no tiene que hacer. No hagas, no hagas, no hagas. Así sabe que no se está equivocando. Y hay 248 mandamientos positivos. Todos son para aprenderse, por supuesto. Pero la pregunta de este escriba no va solamente a cuál es el primero, número 1, sino qué mandamiento que al cumplirlo pudiese darnos como una fuente, como una inspiración, que sin saberlo o quererlo, al cumplir ese, que estamos cumpliendo más. ¿Cuál mandamiento entonces pudiese englobar
el comportamiento que nos pide Dios a nosotros, su pueblo. Ellos, los patriarcas, eran politeístas, ya no lo son, porque Dios los ha guiado a el monoteísmo, pero también a sentirse hijos de Dios. Padre Dios que los guía, que los ama y que hace promesas para ellos. Muy bien. ¿Cuál mandamiento entonces de todos esos que hemos podido discernir desde tiempos antiguos en los primeros, para nosotros en nuestra Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, esa es la Biblia hebrea? Es lo que se conoce como la Torá. De esos libros se sacaron entonces todos esos 613 mandamientos. ¿Cuál mandamiento puede ayudarle al ser humano a englobar más? La respuesta de Jesús es muy interesante. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. La respuesta de Jesús tiene que ver con algo que nosotros conocemos en el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio se dice, lo comparte Moisés para que el pueblo de Israel que salió de Egipto conozca cómo debe comportarse y cuál es el perfil que Dios espera de ellos. Siempre digo y repito lo mismo, es fácil que usted salga de Egipto hoy, pero cuando usted tiene una esclavitud en su vida, a veces es muy difícil, no tarda un día usted en superar esa esclavitud, un vicio, un problema bien grande. No se puede en un solo día, necesita un proceso. Y en este caso el libro de Deuteronomio es como un libro que ayuda en el proceso para que el pueblo de Israel no vuelva a las mismas de antes, no vuelva a la esclavitud, pero que se mantenga como pueblo escogido de Dios, monoteísta, libre. Eso es lo que quiere Dios de su pueblo. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es muy bonito cuando uno revisa este libro del Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 4 y 5, como lo primero es que hay un mandamiento de Dios para el pueblo de Israel y es, escucha, Israel, y le aclara por qué es que Dios los ha escogido y cómo trabaja Dios también. Entonces, primero que todo, abre el oído. Esta oración que proclamé hace un momentito, la proclaman los judíos varias veces al día. Y ellos, cuando la proclaman, se tapan los ojos. De esa manera se repiten, escucha Israel, y empieza a recordar quién es Dios. El Señor, nuestro Dios, es único. Entonces, este Dios es el creador único de todo lo que tú ves. Ahora, tu Señor, tú tienes una relación a construir con Él, pero esta relación no se construye con miedo, no se construye con destrucción, no se construye con guerras. Y por eso dice el Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios. Amor, es amor con el que Dios ha soñado con nosotros. Dios preparó la creación antes que nosotros existiésemos con mucho amor por ti y por mí. San Pablo habla de eso y lo dice en la carta a los Efesios, lo escuchamos también en la carta a los Romanos. Y es como hay lo llama San Pablo, como una predestinación. Pero no es predestinación en la cual tú no tienes una libertad de escogencia, como si tú perdieras tu libertad. No, es que Dios tiene algo preparado para ti. Dios desde antes de tu creación, de que tú vinieras a este mundo, Dios con mucho amor
preparó que tú pudieses tener la capacidad de Dios, que pudieses sentirte hijo de Dios, que supieras que tú viniste a este mundo con una capacidad divina. Y entonces decimos nosotros, entonces Dios me está manipulando. No, por el contrario, me está diciendo libremente, tú puedes optar por lo que Dios te revele. Por eso Dios te llama. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés y lo llamó en la zarza ardiente a Moisés, pero la zarza no se consumía. Es que así es Dios. Dios agrega cosas bonitas a tu vida, como a la zarza que no tiene mucho atractivo. Cuando Dios está, tiene luz, tiene fuego, para decir, este Dios es el que siempre da algo más. Ah, yo no soy capaz de eso. Dios está diciendo, sí lo eres. Pero le dice a Moisés, recuerda, en Éxodo capítulo 2, quítate las sandalias de tus pies, porque la tierra que pisas, la tierra en la cual estás de pie, es tierra santa. Y con esto está diciendo, aquí yo te cuido. Aquí tú no tienes que estar con prevenciones. Cuando estás en la tierra de Dios, es Dios tu protector, Dios el que te guía, Dios tu Padre. Y Dios propone entonces que esta relación se lleve a cabo a través del amor, pero nada de amor sexual, nada de amor utilitario, del amor que domina. Ese no es amor, es un amor creativo de Dios, pero es un amor donde aquel está presente en mi corazón, yo estoy presente siempre en él. Yo soy creación de Dios. Dios no crea algo y se olvida de ese algo, y menos cuando ese algo es alguien. Entonces yo estoy en el corazón de Dios. Estuve siempre en el corazón de Dios. Es maravilloso sentirse amado así de grande, de Dios. Repito las mismas reflexiones. El Señor conoce todos los errores que tú y yo vamos a cometer. Ya los conoce todo, conoce todas las opciones que tú puedas, todas las capacidades de error, de odio que tenemos. Y el Señor aún así nos ama y confía que nosotros sí podemos albergar la divinidad en nuestro corazón, de que somos capaces de un amor muy grande. Y entonces aquí es, comprométete, entrégate a un amor que le va a dar sentido a todo aquello a lo que tú amas. Cuando tú amas sin este amor fuente, no es amor verdadero. Por eso, amar con el corazón, con la mente, con todas las fuerzas, como decía el texto. Entonces, tú lo amas con todo el corazón, con tu alma, con tu mente y con tus fuerzas. Pero, ¿qué es lo que sí amas con esos cuatro polos? ¿Te has visto a veces herido cuando hay una enfermedad en tu familia? Porque tú amas a esa persona, pero la amas casi que sintiendo que tú la puedes poseer y que entonces es un derecho tuyo que esa persona nunca se enferme, que nunca se vaya a ir, que nunca se vaya a morir. Y cuando sucede, nos sentimos traicionados y nuestro corazón abatido. Ahí quiere decir que nos toca irnos más bien al amor de Dios para que el amor de Dios nos ayude a amar correctamente a nuestros familiares, a amar correctamente nuestros recursos económicos, materiales, amigos, amigas, todo lo que tengamos. Por eso es importantísimo que al primero que amemos, que sea a Dios, y que lo amemos con las cuatro fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, todo tu ser.
todo lo que tú eres, todo lo que tú puedes, consciente, inconsciente, y ahí está la fuerza en todo eso. Ahora entonces, esta clase de amor es vivir en el corazón de Dios siempre. Y decía, yo me siento bendecido saber que Dios soñó conmigo, que Dios sueña con cada uno de nosotros, soñaba con la creación de cada uno de nosotros, y Dios también soñaba vernos realizados completamente con la capacidad de amor que Él puede dar y que nosotros podemos llevar en nosotros mismos. Un amor más allá de todo lo que podemos entender. Pero entonces, el que ama y ama de esa manera, entonces, es como si yo le doy un puesto en mi corazón permanente. Y entonces, donde yo voy, la persona que amo, allí está. Y en este caso le digo a Dios, usted es el primer inquilino en mi corazón. Y yo quiero también habitar en su corazón, pero que usted, Señor, habite en mí. Y que todas las decisiones que yo tome, entonces, de corazón, de mente, de alma, con todas mis fuerzas, que sea siempre saliendo de tu fuente de amor. Por eso es que esta es una novedad, que este mandamiento Jesús haya buscado lo que se llama el Shema, porque lo repiten los judíos todo el tiempo, así que se lo saben de memoria, pero allí está contenido cómo se abre la fuente de amor. Jesús no le agrega una letra a la ley antigua. Jesucristo va a citar dos momentos, uno con el Shema en Deuteronomio 6, versículo 4 y 5, y luego va a citar algo que ya está también en el libro de Levítico, y ahorita se los explico. Entonces él no está agregando nada, está diciendo, Dios ya se los dijo. Dios ya se los dijo, pero entiéndanlo, practíquenlo y recuerden entonces que es vivir en el amor. Cuán amor tan grande ha tenido el Padre que envió a su Hijo. Esa clase de amor. Cuánto amor ha tenido el Hijo por nosotros, que se entregó a sí mismo para liberarnos del pecado. Entonces somos herederos de un amor maravilloso. Y nuestro Dios, no como el de las películas, dioses egoístas, dioses que pelean tremendas batallas, este Dios ama. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Pero Jesús dice que hay un segundo mandamiento en el versículo 31. Y dice que el segundo, y pues por supuesto les voy a mostrar el texto, está en Levítico. En el capítulo 19 de Levítico hay varias cosas que se pueden sacar de cómo es la relación entre los hermanos. Y Levítico trata entonces de poner reglas, límites, para que no hayan abuso entre los hermanos. Varios de los ejemplos que se nos ponen en Levítico pueden parecer ridículos, pero son ejemplos que ayudan a la persona a basarse hasta en las cosas mínimas para evitar causarle un daño a su prójimo. El versículo 18 del capítulo 19 de Levítico dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso se lo manda Dios a su pueblo. Y ese Dios, justamente, lo que quiere es que tú no abuses la creación de Dios. Y que recuerdes entonces que tú perteneces a una familia, y en esta familia donde todos somos hijos de Dios, tenemos que amar. La relación entre nosotros y Dios entonces es amar, y la relación entre cada uno de nosotros y el prójimo es amar.
todo es de amor. Pero entonces no es el amor carnal, no es el amor de los seres humanos que hoy gusta pero mañana rechaza. Es un amor divino, es un amor creativo, un amor distinto. Y por eso, capítulo 19, versículo 18 de Levítico, trae la frase que Jesús pone junto al amor de Dios, la relación de la criatura con Dios. Ahora pone el segundo y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, para completar los dos. Hay algo que pasa en el capítulo 19 de Levítico, y es que en el versículo 33, ya casi al final de ese capítulo 19, viene Levítico y tiene una nueva ley. Ya dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el versículo 33 dice: cuando un forastero resida junto a ti en vuestra tierra, no lo molestes. Al forastero, versículo 34, que reside junto a ustedes, lo mirarán como a uno de su pueblo. Esto es serio. Les está diciendo: el que no es de tu familia, el que no vivía contigo antes, que era extranjero y ahora vive como vecino tuyo, tú lo mirarás como si fuese de tu pueblo, como hermano, y lo amarás como a ti mismo. Entonces ya dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ese era entre mis hermanos israelitas. Ahora está diciendo: amarás al forastero como a ti mismo. Esto agranda el círculo. Y esto nos pone en problemas, por supuesto, porque nos está diciendo: entonces, ¿dónde está el límite de mis hermanos y hermanas? No hay límite. Allí es donde nuestro corazón comienza a ensancharse. Nuestro corazón comienza a entender cómo piensa y cómo ama a Dios. Y que nosotros entonces, en el amor a nuestro prójimo, pero aún el prójimo de lejos, aún el prójimo que yo con mis pensamientos humanos limitados, egoístas, considero como que no se lo merece, el Señor dice: Él es tu prójimo. No importa quién sea, no importa de dónde salió, no importa de qué cultura, de qué color de piel, Él es uno como tú. Y ese, digámoslo así, forastero para ti, Él es tu hermano. Y entonces lo amarás como te amas a ti mismo. Es aquí donde podemos cerrar esta reflexión diciendo entonces: Jesús acaba de poner las reglas del juego. Y con la pregunta en Marcos capítulo 12, del versículo 28 al 34, nos está diciendo Jesús: mira, yo voy a morir en la cruz. ¿Y por qué voy a morir por ti si tú eres un extranjero? Porque yo te amo, dirá él. Porque yo te amé desde antes que tú nacieras. Porque yo quería dar reino si fuese necesario. Y Jesús dio su vida. Y dio su vida de Dios encarnado. No tenía que haberlo hecho. Pero Dios te vio a ti y a mí como hermano, y así como se amaba él mismo, así nos amó a nosotros. Y por eso rompió el dominio del pecado, para que nosotros sepamos que hay esperanza, que el pecado no tiene la última palabra, que la muerte todavía no es la que coordina tu vida o la mía. Hay uno más grande, y que entonces por eso nuestra relación con nuestro Padre Dios, con nuestro hermano Jesucristo, es una relación de libertad y una relación de vida y vida en abundancia. Pero entonces, al mismo tiempo, así como me gusta ser amado por Dios, ser bendecido por Dios, saber que yo le pertenezco a Él, así es como vas a tratar a tus hermanos. Esto de nuevo pone
como nuestras metas, le sube el nivel al 100% y nos hace saber que si nos falta el amor, quiere decir que estamos amando mal, que estamos amando alguna otra cosa con los 4 polos, pero que toca entonces cambiar eso para amar a Dios con esos 4 polos, porque así todo lo demás se transformará. Y nosotros podremos decir que entonces somos creación de Dios, somos hijos de Él y nos comportamos como se comporta el papá. El Hijo se comporta como el papá, Jesucristo y el Padre Dios, y ahora tú y yo también. El siervo busca por las aguas.